Bienvenida a todos, ¿sí? Bienvenida. No sé si antes quisiera brevemente presentarse para que esté en cámaras el profesor Jorge Garay, si nos puede dar un saludo y luego eh, los demás invitados. Bueno, muy agradecido a Yo quisiera todos. complementar, Muy agradecido. algo, doctor Garay. Sí, señor. Sí. Aquí un poco de perfil, ¿no? El doctor Garay es ingeniero, ¿no? Industrial de la Universidad de los Andes, o con estudios de ingeniería industrial en la Universidad de los Andes, un magíster en economía en la Universidad de los Andes, y también con un doctorado en economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos. Ha sido investigador visitante de universidades como Cambridge y Oxford, por nombrar algunas, consultor del MIT, de Naciones Unidas, del Departamento Nacional de Planeación y de la Contraloría General de la República, entre otras. Si vamos a su hoja de vida, vemos que es bastante amplia, ha publicado cantidad de libros, 65 libros, así como 90 artículos en revistas especializadas sobre temas de comercio internacional, integración económica, migración, desarrollo industrial, exclusión social, globalización, desplazamiento forzado, victimización y justicia transicional, captura y reconfiguración del Estado, construcción de sociedad y socioecología política de la explotación de recursos naturales no renovables. Muchas gracias, doctor Garay, por aceptar la invitación de la red del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Javeriana y de la Universidad del Cauca, propiamente de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Bueno, muy agradecido a todas y todos ustedes por la generosa y oportuna invitación a participar en este foro, y espero poder aportar elementos adicionales de juicio para el análisis de la propuesta de renta permanente ya, que movimientos sociales variados a nivel nacional y regional están promoviendo en aras de su eventual aprobación el próximo 11 y 12 de marzo en la Cumbre Social y Política por la Renta Permanente ya. Entonces quedo muy atento a oír las presentaciones de los colegas para entender más la situación regional del Cauca y de la población indígena en particular. Luis Alfredo Acosta, puedes presentarte. Un saludo de armonía y de hermandad desde los pueblos indígenas de Colombia, desde la Guardia Indígena de Colombia. Yo soy indígena Nasa del Cauca, soy del resguardo de Huellas Caloto, de la zona norte del Cauca. En estos momentos acompaño el proceso de fortalecimiento de las guardias indígenas como coordinador nacional en las 55 regionales de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Muy contento y muy importante poder participar en este diálogo, en este foro, para entender un poco las realidades que está viviendo nuestros territorios, que están viviendo Colombia, que está viviendo el mundo. Muy contento de poder participar. Un saludo de armonía para todos. Gracias, Luis Alfredo. Le doy la palabra ahora a Jesús Javier Chávez, de la Asamblea del Cauca, para que se haga una breve presentación. Muchas gracias, amigo Esteban. Saludar al profe Luis Jorge Garay, al profe Andrés, al compañero Lucho y a los que nos siguen en este importante conversatorio. Mi nombre es Jesús Chávez, diputado de la Asamblea Departamental del Cauca del pueblo Nasa, representando con toda la dignidad a nuestras comunidades en el Cauca y haciendo el trabajo en bien de todo. Y por supuesto, encantado de estar en este espacio porque nos interesa seguir alimentando pues dinámicas que nos permitan superar, además de la pandemia, otros problemas pues existentes en el campo de la economía
los pueblos y de las comunidades. Muchas gracias. Gracias, Jesús. También quiero que nos dé un saludo y se presente el representante de la NUC, Luis Inchima. Buenas tardes a todos los panelistas, a las personas que nos siguen en este momento. Mi nombre es Luis Enrique Inchima, hago parte de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos en el municipio de Popayán y de la ANUC Cauca en el departamento. Es grato para nosotros estar en este momento compartiendo en este conversatorio. Bueno, gracias, Luis. Bueno, entonces yo le quiero pedir un poco de paciencia al profesor Garay. Quisiera que le demos la voz a los representantes de los pueblos indígenas y de los campesinos para conocer de primera mano cómo es la situación en este último año de la pandemia, la crisis económica y social, cómo está la situación de ingresos, el acceso a servicios públicos, cómo están las condiciones de vida de los pueblos. Entonces yo quisiera darle la palabra a Luis Alfredo Acosta para que nos diga cómo están desde su perspectiva de la Guardia Indígena, cómo está la situación social y económica de las poblaciones en los territorios indígenas. Que nos describa, pues, no hay, digamos, no hay exigencia que sea muy breve, sino yo diría que unos 10, 15 minutos que nos puedas contar de primera mano la situación. Gracias a todos, Esteban, gracias por la palabra. Creo que los pueblos indígenas, nosotros los guardias indígenas recorremos casi todos los pueblos y en este caso Cauca y todos los pueblos indígenas de Colombia. Conocemos de mano cómo han vivido, cómo viven los pueblos indígenas en estos momentos. Nosotros hemos vivido una realidad por más de 500 años, hemos vivido una realidad bastante difícil en los pueblos indígenas, en nuestros territorios. Nos ha tocado afrontar todas las guerras traspuestas que han habido a través de esta historia de 530 años de guerra, la cual afecta inicialmente el territorio, afecta a las comunidades en sus territorios. La situación ha sido muy difícil y en estos últimos tiempos de posconflicto, de pandemia, pues las cosas se han agudizado. Se han agudizado hasta tal punto que hoy yo quiero recordar y no quiero pasarlo por alto. En estos momentos, en Murindó, Chocó, yo estuve hace un mes allá, la situación difícil que viven los pueblos frente a la guerra, frente a la pandemia, ha hecho que muchos pueblos se desplacen, incluso no queriéndose desplazar. Muchos pueblos cerraron sus entradas. Con lo de la pandemia, muchas comunidades de todo el país cerraron sus entradas. La Guardia Indígena en el Cauca, en todas las regiones del país, puso puestos de control para prevenir, para controlar la entrada de la pandemia o controlar de una manera tradicional, de una manera también organizativa, toda la entrada a los resguardos. Frente a las situaciones de agudización, frente a las situaciones difíciles que viven no solo Cauca, sino todas las regiones, Nariño, Chocó, Caquetá, Putumayo, Antioquia, pues ha agudizado más, le ha tocado a la gente incluso pasar hambre. Hay zonas de indígenas en este país que se pasa hambre, porque primero que todo, la gente no ha querido salir de sus territorios, dependía, de pronto en el Cauca sí ha salido más, pero en otras zonas como Chocó, como Nariño, muchas zonas se dependía de lo que se cultivaba y la gente no necesitaba salir. Dependía de la caza y la pesca, dependía del río, dependía de la selva y no se salía y se tomó esa determinación de no salir. Muchos pueblos indígenas a raíz de la pandemia cerraron sus salidas y las entradas a los territorios. La guerra
Y la crisis, al no tener comida, al no tener dónde cazar, al no tener dónde cultivar, al estar minados los territorios, la gente se encontraba en una encrucijada. Y al no salir al pueblo, a no contagiarse, la gente estaba entre la espada y la pared. Entonces podemos decir que estaba entre el COVID, que estaba en una ciudad, y los grupos armados que se entraron en los territorios. Esas dos coyunturas yo las quiero colocar en este escenario. Y la gente quedó en la mitad. Yo estuve en Puesto Indio, Chocó, en la cual la gente no tenía, estaban comiendo agua de arroz, porque no podían cazar, no podían pescar. Muchas comunidades rebajaron sus rentas, rebajaron de lo que tenía, porque la gente no tiene su trabajo, trabaja desde la tierra. Y si la tierra está minada, si la tierra está controlada, si no podemos salir a la ciudad a comprar la sal, como se dice, pues es muy difícil. Es muy difícil la situación para las comunidades, hasta tal punto que mucha gente o vio el virus o vio todo y le tocó salir. Le ha tocado moverse. Muchos jóvenes les tocó moverse, y por eso pasa que este joven se voló las piernas en Chocó, porque le tocó salir a buscar. Y así en muchas comunidades. Así que las entradas, la entrada o lo que se dice el pancoger de la gente, pues si antes era difícil, pues en estos momentos de crisis es totalmente mucho más agudizante. Yo creo que la situación que están viviendo los pueblos indígenas en estos momentos en los territorios de vulneración de sus derechos, del derecho a comer, del derecho a alimentarse, es difícil, es muy difícil, y se los digo por situaciones que hemos vivido en los territorios. Los pueblos indígenas dependemos de sembrar, dependemos de cultivar, dependemos de trabajar en la tierra, y si nuestras tierras están minadas, nuestras tierras, no podemos movernos, no podemos salir por la pandemia, estamos con dificultades. Creo que se agudiza esta situación, y por eso yo creo, y es importantísimo la intervención del gobierno. Nosotros, a raíz de la pandemia, nos hemos movido los guardias indígenas. Yo no he visto a nadie más haciendo ejercicio de control en los territorios frente a la pandemia que la Guardia Indígena. Acá no ha estado ni Cruz Roja, no ha estado ni los soldados ni la policía. Nosotros hemos controlado en nuestros territorios, y frente a la guerra, pues nos han mandado más soldados que no nos han garantizado nada de protección, nada de poder nosotros resolver nuestra situación. Y creo que ante esa situación, pues militarización y no apoyo real a las situaciones que estamos viviendo, a las situaciones reales que están viviendo las comunidades, creo que es muy difícil que la gente pues se mantenga. La situación de desnutrición en los niños en muchas regiones del país, pues si era grave antes, ahora se agudiza por la situación. Ha habido un apoyo muy mínimo, muy poquito por parte del gobierno. En unas zonas, incluso el gobierno se comprometió, en este caso lo voy a decir así, claro, se comprometió con un apoyo real para la Guardia Indígena en los kits de bioseguridad. Nunca aparecieron, nunca, y yo quiero hacer la denuncia aquí directa, porque el ministro del Interior, el director de ENIAS, se comprometió con la Coordinación Nacional de la Guardia, con la Organización Nacional Indígena de Colombia y con muchos pueblos y con muchas autoridades, y nunca llegó esos kits de seguridad y ese apoyo para la gente que está acompañando, que sigue en todo esto de la bioseguridad, pero que acompaña a los territorios. Y entonces yo creo que ha habido toda una negligencia por parte del gobierno frente al acompañamiento en los territorios. Yo veo la situación de las ciudades. Es difícil, es muy difícil, y creo que esto no es una situación solo de pueblos indígenas. En Chocó, en las situaciones que nosotros hemos vivido, y me atrevo a decirlo porque conozco la situación de los pueblos afros, la situación de los pueblos campesinos, en la cual han vivido, porque recorremos y hemos hecho acompañamientos conjuntos entre indígenas, afros,
la situación se tiende a agudizar, se tiende a complicar. La presencia de los grupos armados en muchos territorios, el repoblamiento de estos grupos en los territorios, pues agudiza más este escenario de pandemia, este escenario de, yo diría, de conflicto o posconflicto que viven las comunidades. Eso lo vemos y por eso es muy importante las diferentes propuestas que se están planteando desde la sociedad, desde los pobres, desde los colombianos, para cómo ayudamos a que esta situación no se agudice más y que de esos 33 pueblos en vía de extinción, yo creo que ahora estamos todos en vía de extinción por la situación que están viviendo en Colombia, que se está viviendo, y si nosotros no damos una respuesta oportuna, pues va a haber una crisis mucho más complicada en los territorios y se comienza a complicar cada día más. Y nosotros, como vemos que los recursos se van para otro lado, los recursos no llegan a las comunidades, no llegan directamente a las comunidades. Creo que hay mucha intervención y ahí hemos visto claramente cómo el robo y cómo se han robado las platas de la gente, la comida de la gente, se ha podrido en bodegas y no ha llegado a las comunidades los beneficios. Creo que eso es bastante difícil, nosotros lo rechazamos y no lo compartimos, y en ese ejercicio nosotros nos ha tocado incluso comenzar a plantear situaciones de exigibilidad al gobierno, de movilización al gobierno. Nosotros nos tocó movilizarnos para exigir que los pueblos indígenas, y así nos va a tocar movilizarnos para poder mirar, para poder exigir los verdaderos derechos que han sido vulnerados, y en este caso el derecho a comer, el derecho a alimentarse, el derecho a poder sembrar en el territorio, el derecho al poder nosotros pescar, el derecho a poder tener una vida digna en los territorios. Nosotros lo hemos pedido por muchos tiempos, por muchos siglos, los hemos reclamado esos derechos, y creo que ahora se hace más necesario esa exigibilidad en los territorios. Eso quería comentar así de manera general. No sé si hay... Gracias, Luis Alfredo, por tus apreciaciones. Te agradecemos mucho esa comunicación de la situación. Creo que en las zonas rurales donde a veces el DANE no puede llegar a recoger información, las organizaciones sociales y los líderes son los que sí pueden objetivar esa realidad de pobreza, vulnerabilidad, incluso de condiciones de hambre. Ahora le doy la palabra a Jesús Javier Chávez, que nos cuente cómo está la situación en los municipios del Cauca. Como representante, ¿qué información tiene de la situación, especialmente en el último año, esta época de la pandemia? Muchas gracias. Una vez más, agradecerle por la invitación a este espacio, a la Universidad del Cauca por abrir este escenario de discusión en este tema económico y la realidad de los pueblos. Gracias también al profesor Luis, al colega Luis Inchima también de la NUC, y a los que nos están siguiendo. Pues para nosotros también desde la Asamblea Departamental ha sido una oportunidad de ver la mayor realidad que vive el Departamento del Cauca. Frente a estos momentos difíciles, vemos definitivamente que hay tres problemas que complejizan la vida de los pueblos indígenas, campesinos, afros y urbanos, por supuesto. Es el tema del conflicto. En el Cauca, aquí no importó pandemia. Al contrario, en el año de la pandemia más fuerte que fue el año pasado, y hasta ahora, sigue creciendo el conflicto armado. Y entonces a las comunidades les ha tocado hacerle frente al conflicto de diferentes maneras. Mas este tema no ha cesado, al igual que la pandemia no ha pasado.
Les ha tocado entonces hacer frente a la pandemia. Y además, también aquí hay un problema bastante identificado, es el crecimiento de los cultivos de uso ilícito. Un tema que justifica la poca inversión en la producción en el tema agropecuario y agrario en las diferentes regiones del departamento. Y por supuesto tenemos unos municipios muy complicados y que es donde se fortalece más el conflicto armado. Aquí todo el mundo quiere tener el control de este negocio y por supuesto, en ese afán de tener el control, muchos asesinatos. Muchos asesinatos de gente humilde, de gente que a veces se va a rebuscarse la vida por la situación misma económica, que no hay otra salida, ven la única alternativa de ir a raspar la coca y por allá cae entonces en manos de los actores armados y son asesinados vilmente y se justifica cualquier muerte diciendo que es informante de X o llevando y en eso han cobrado muchas vidas en esta pandemia. También la pandemia nos ha permitido ver con mayor precisión que efectivamente no hay una política productiva, por decir algo, en el departamento del Cauca que garantice la comida para el campesino, para el afro, para el indígena y para el urbano. Aquí vimos con mucha preocupación en este tiempo cuando se cerraron pues los espacios y los territorios, cerraron fronteras, la ciudad se vio abocada a pasar mucha necesidad. Los sectores populares de la ciudad les tocó pasar mucha necesidad y aún no han superado, porque hay gente que vive del día a día. Hay familias que viven en el trabajo de vender frutas, de vender mercancía en la calle y de eso sostener su familia. Estas familias han pasado muchísima necesidad, más que las familias que están en el campo, porque en el campo de una u otra manera han logrado, si el gobierno no invierte en la producción, pues en el día a día han logrado también hacer el esfuerzo de cultivar su propia comida. Mas, sin embargo, vemos con mucha preocupación porque el gobierno nacional no hace el esfuerzo de invertir en mejorar condiciones de vida y condiciones económicas principalmente. Aquí hay mayores que les ha tocado pasar necesidad porque no hay realmente ese respaldo en el tema de inversión para la producción y para la garantía de la comida. Al igual, hemos mirado con mucha preocupación porque se ha identificado que se necesita invertir en el campo, pero el gobierno central no da la opción de invertir efectivamente con mayor efectividad, pues para garantizar mejores condiciones alimentarias de las comunidades. Y el departamento ha hecho un gran esfuerzo, incluso para comentarles que ha hecho un gran esfuerzo de promover un proyecto de autonomía alimentaria en este marco, de darle las posibilidades a las familias más vulnerables de que tengan que cultivar o que criar para autosustentarse. Es un proyecto que ha tenido muy buena acogida y a la par la Asamblea Departamental también, viendo esta necesidad, dimos el respaldo a un endeudamiento para tener un mínimo fondo para invertir en proyectos productivos. 10.000 millones, que no es mucho, pero es algo. La Asamblea Departamental respaldó esa iniciativa del Gobierno Central para generar y apoyar iniciativas productivas que permiten realmente mover la economía. Pero no es suficiente, porque hay mucha familia que no tiene, si no cultiva la tierra, si no cultiva su maíz, su frijol, su café, su caña,
y no mueve el producto de estos plantíos, pues no tiene sus ingresos. Por eso es muy importante esta apuesta de proponer al gobierno central la renta básica para las familias más vulnerables. Yo sí creo que si se diera ese paso, mitigaríamos con mucha precisión a muchas familias que están pasando necesidad y que al contrario se mejoraría condiciones de vida. Claro está, en esta parte de la economía están los programas de gobierno, por ejemplo, Familias en Acción, el apoyo al adulto mayor. Ha sido, pues a pesar de ser una cosa muy mínima, ha sido muy importante. ¿Y qué tal si se pudiera plantear algo más, más amplio, más generoso? Pues lógicamente estas familias tendrían un poco de mayor consistencia en su buen vivir. De modo que este tema nos gusta bastante y qué bueno que se pudiera y que el gobierno le pudiera dar el respaldo a esa iniciativa, que efectivamente la requerimos, porque si bien es cierto, en las regiones no hay empresas que generen empleo. Y por eso, como no hay empresas que generen empleo, pues la gente fácilmente se va a esas empresas de los cultivos de uso ilícito, porque ahí sí hay trabajo en el día a día y pagan muy bien, entre comillas, desafortunadamente. Y el gobierno no tiene una posibilidad de garantizarle un trabajo digno y un pago justo también a las comunidades. De modo que nosotros aquí en el departamento hemos insistido y hemos pedido a la población que si queremos bajar el ritmo al conflicto armado, nos toca bajarle el ritmo a los cultivos de uso ilícito y afianzar los cultivos lícitos, las iniciativas productivas con toda la cadena completa, producción, transformación y comercialización para poder generar ingresos a nuestras familias que efectivamente hemos visto. Tenemos familias dedicadas a trabajar y que si le ponen a trabajar y producir, lo hacen. El problema es que no hay una estrategia de comercialización y hasta ahí llega también el esfuerzo de producir, porque no pueden mover la producción si se hiciera en un alto nivel. Al igual, también esta pandemia nos ha generado una posibilidad que quiero comentarla. Es que nos potencializó incluso el conocimiento ancestral frente a las medicinas propias. El gobierno está que mete plata para las vacunas y una gran mayoría de nuestras comunidades han dicho nosotros no nos vamos a vacunar, al contrario vamos a hacer mayor uso de las medicinas propias porque han sido efectivas gracias a nuestros sabedores ancestrales a quienes agradecemos mucho. Nos han facilitado medicamentos preventivos y curativos desde las plantas medicinales y con eso podríamos dar testimonio de que hemos logrado sostener la afectación de la pandemia en comunidades indígenas y queremos pues tener la posibilidad de potencializarlos cada vez más porque la pandemia llegó para quedarse y no se va a ir. Aquí nos toca es potencializar nuestro conocimiento y nuestra medicina ancestral. De modo que también en esa parte la gente dice, no, si el gobierno invierte tanta plata para adquirir las vacunas, ¿por qué no invierte también en el respaldo a esas iniciativas de medicinas tradicionales que han sido efectivas, que seguramente son hasta menos costosas y más benéficas para la humanidad? En ese ejercicio estamos. La celebración de los 50 años del CRIC nos dio la oportunidad de mostrar todas esas iniciativas, todas esas conquistas, toda esa investigación que han hecho nuestros mayores en el tema productivo, muchas iniciativas productivas, pero se requiere el respaldo. Y si a una familia y tuvo una iniciativa productiva llega el respaldo financiero, así sea a nivel familiar, pero también llegar a nivel estatal, créame que las condiciones de vida se mejorarían. Y también aquí se ha dicho que es muy importante la alimentación. La persona que ha estado bien alimentada ha podido aguantar más el golpe de la pandemia. El que ha estado mal alimentado ha sido golpeado. Afortunadamente se han superado con las medicinas tradicionales. De modo que en esto
sí consideramos que es justo y necesario que el gobierno haga el esfuerzo y asigne recursos para las personas y familias más vulnerables. Con eso, no es que vayamos a convertir a las familias en limosneros, no, sino que necesitamos darles oxígeno para que sigan desarrollando con normalidad sus proyectos de vida, sus proyectos familiares y se dignifique pues la vida con las mínimas garantías. Es pues esa la realidad que tenemos. No queremos pues que se siga justificando que por la pandemia los recursos para inversión social y para la producción se hayan recordado tanto. Por ejemplo, en el departamento del Cauca, el gobierno central que ha hecho, no, como tocó invertir mucho para el manejo de la pandemia, los recursos de regalías, el 70% que le correspondía al departamento ha sido recortado. O sea que quedamos con un 30% de recursos de regalías para hacer inversión social. Con eso estamos viendo que efectivamente la mezquindad del gobierno va a ser otro elemento que va a seguir afectando esta resistencia a las comunidades, al conflicto, a la pandemia y a la necesidad de inversión social. Eso sería en principio y agradecerles pues por darnos la oportunidad de comentar un poco la realidad de nosotros. Gracias, Jesús Javier, porque pues esto es un encuentro y un diálogo de saberes y hay mucha información que tú nos has transmitido y muy valiosa para tomar decisiones estratégicas de política pública. Finalmente quisiera dar la palabra al representante de los campesinos, a Luis Inchimá, que nos cuente la realidad de los campesinos, que también es otra población muy importante en el Cauca. ¿Cómo han vivido? ¿Cómo está la población campesina en este momento con la pandemia? Luis, adelante. Bueno, de nuevo manifestarle el saludo de parte de la Asociación Campesina ANU y refrendar como lo siguiente. Fueron las comunidades que durante el 2020 en el marco de la pandemia asumieron también un proceso de autocuidado, ¿cierto? Lo desarrolló la organización campesina donde tiene presencia, lo desarrollaron el Comité de Integración del Macizo Colombiano, Pensuagro, Coturca, que son otras expresiones campesinas que asumieron con propiedad y con preocupación la necesidad de generar métodos de cuidado de las mismas comunidades. Y un tema difícil para el sector campesino, porque claramente al no ser reconocidos constitucionalmente como etnia y como sujeto político, pues también un proceso de financiamiento que no fue atendido. En el marco de la pandemia, el Ministerio del Interior apoyó a las comunidades afros e indígenas para hacer todo su protocolo de autocuidado, tuvo acompañamiento, inclusive a nivel departamental, pero que en el sector campesino pues fue más un proceso de autogestión y de trabajo comunitario que les permitió blindar sus territorios. Sin embargo, pues la comunidad consagrada a la necesidad de cómo cuidarse, pues se establece e inclusive en algunos espacios se coordina. El norte del Cauca se coordinó con la comunidad indígena, con los afros, en algunas partes de Sotará también fue así, que lograron elevar niveles de coordinación comunitaria. Manifestarles que hay una preocupación dentro de la ciudad, y es que Popayán es una ciudad intermedia, ¿cierto? Donde la mayoría de su población se concentra en el sector urbano. Y esa población, pues en el marco de la pandemia, manifestó como lo que venía rezagado en la historia, que es una ciudad que no tiene unas fuentes claras de empleo, que es una ciudad que depende de la venta de servicios, ¿cierto? Y de un alto nivel del trabajo informal. Eso generó unas afectaciones muy graves para la ciudad durante la pandemia y ahorita lo que estamos viviendo en este año. Es una ciudad que no se ha logrado recuperar, una ciudad que depende de lo que mueva el turismo, ¿cierto? Y que sus niveles de ingresos, hablándolo en las familias, pues hoy tienen unas graves afectaciones. En nuestra asociación, por ejemplo,
tenemos madres cabezas de hogar que son arrendatarias y que venían haciendo un ahorro programado en el marco de un proyecto de vivienda que venimos impulsando, y al final ese ahorro es lo que de alguna otra manera les ayudó a sostenerse durante algún tiempo. Tenemos familias que fueron despedidas de su condición laboral, es decir, maestros de obras que no tuvieron cómo sostenerse dentro de sus trabajos porque el sector cerró. Las restricciones de movilidad también afectaron fuertemente a las familias de la ciudad, y que hoy entonces la ciudad mantiene una crisis económica, una crisis social, y se manifestó en el 2020 con múltiples procesos de movilización, liderados por organizaciones y otros por el nivel de la necesidad misma de la gente. Popayán el año anterior encontramos cuatro procesos de movilización dentro de la ciudad, denunciando la falta de ingreso, la necesidad del trabajo y la búsqueda de unas ayudas humanitarias. Toca mencionarlo, si bien las instituciones pudieron haber hecho un esfuerzo en el tema humanitario alrededor de la alimentación, pues son esfuerzos que se manifiestan casi al final del año. Encontramos unas instituciones que no sabían cómo responder en su debido momento a lo que estábamos viviendo. Me explico, fueron administraciones, la administración departamental, las administraciones municipales, venían programadas en que el año anterior era la construcción del plan de desarrollo y aprobación de ese plan de desarrollo. Y cuando te llega este factor, cierto, denominado pandemia, pues sentimos nosotros que las instituciones se vieron alcanzadas en sus mecanismos de respuesta. No fue solamente en Popayán, sino en muchos municipios. Santander de Quilichao, por ejemplo, en el hospital de Santander de Quilichao, la planta médica tuvo que movilizarse porque no tenía recursos, no tenía una estrategia clara de cómo activar. Los pacientes del norte del Cauca fueron enviados a la ciudad de Cali, y llega un momento en que Cali dice, no podemos recibir más pacientes del Cauca. Y eso genera unas alertas, y eso y son manifestaciones de las crisis en todos los ámbitos que hoy tiene la ciudad y el departamento, ¿cierto? Popayán es una ciudad que por muchos años es receptora de población desplazada, de todo el conflicto que se vive en el suroccidente colombiano. Entonces hay un cinturón en la periferia de numerosos asentamientos. Algunos lo llaman vivienda normal, ¿cierto? Cinturones de población irregular, y que esa es una historia que el departamento ha vivido y que con esta pandemia pues se agudizó más. Tenemos manifestación de lo que les decía ahora del año anterior, pues fue una lucha por la vivienda. La gente, si no tiene cómo acceder a un recurso para pagar un arriendo, pues tiene que mirar cómo soluciona sus problemas de vivienda. Y entonces eso te va desenmascarando un sinnúmero de problemas y los va haciendo visibles. Esos problemas no son nuevos. Esos problemas tienen un contexto histórico, es una carga que siempre se ha tenido, no solamente en el departamento, sino a nivel nacional, sino que pues la pandemia los activa y los activa de una forma acelerada. Nosotros sentimos de que hoy no es claro tampoco una respuesta de cómo reactivar, ¿cierto? Hoy no es claro de cómo la población de la ciudad se va a sostener, y marca unas condiciones de desigualdad. Hasta los profesionales se han habido afectados en esta situación. Eso es lo que a veces no se percibe, pero también hasta el profesional está afectado. Y si el profesional está afectado, pues miremos económicamente cómo está el resto de familias. Recientemente, hace no más de 3 semanas, los estudiantes de la Universidad del Cauca se movilizan exigiéndose una matrícula cero, y es en el marco de esa condición económica, ¿cierto? Entonces eso te denota varias situaciones o crisis que suceden dentro de la ciudad. Seguimos estando entre unos primeros puestos de desempleo, de informalidad, y no es una condición nueva. Estoy muy reiterativo en eso porque a veces asumimos la lectura de la pandemia como si fuera algo cortoplacista, algo que generó una cantidad de problemas cuando los problemas son antiguos y son heredados.
Entonces, como eso, resumo como mi intervención. Uno, la pandemia ha activado múltiples crisis, las hizo visibles. Dos, sentimos nosotros que la institucionalidad operó lento, no sabía cómo operar en el marco de esta crisis. Y hoy claramente miramos eso, no se sabe cómo operar. La crisis se sigue agudizando, es decir, hoy las comunidades siguen movilizándose y organizándose por el derecho al trabajo, la vivienda, la salud, y múltiples quejas en torno a cómo se prestaba la atención en un posible caso de COVID. A Popayán hace 3 semanas, casi un mes, entró en cuarentena obligatoria porque se elevó el pico de contagios, ¿cierto? Entonces uno mira ahí también cuál es la capacidad del sistema. Y por último, manifestarles que el sector campesino claramente está afectado, lo mencionaba el diputado, por los canales de comercialización, porque no se tiene claro realmente unos apoyos más allá del endeudamiento al sector campesino en el marco de esta crisis. Lo único que lo que hicieron fue procesos de endeudamiento, no de apoyo, de fortalecimiento, sino hay un crédito, hay una condonación de crédito, pero posteriormente tienes que seguir pagando tu crédito. Y ante eso, pues el campesinado está en crisis. Y yo se los enunciaba hace rato. Constitucionalmente hay una agresión total a los derechos del campesinado por no estar reconocido dentro de la Constitución. No fuimos los únicos que se intentaron coordinar ni organizar. Visibilizó mucho el resto de trabajo de las organizaciones campesinas porque fue todo un proceso de autogestionario que hubo que desarrollar para poder salvaguardar la integridad de las comunidades, y que hoy entonces iniciamos también un proceso de coordinación para ver cómo seguimos trabajando en el marco de esta pandemia. Y se me está de pronto quedando rezagado un elemento y creo que es importante mencionarlo, y creo que sentimos nosotros que hay cortamiento de espacios de democracia. Pandemia, escenario 2020, casi todo el ejercicio fue del Ejecutivo. El Legislativo muy poco se pronunció en torno a esto. La renta básica es del 2020, donde algunos compañeros comenzaron a anunciarlo, a plantearlo, procesos sociales comenzaron a manifestarlo, y gratamente, pues digo yo gratamente porque hoy hay una iniciativa nacional que se viene impulsando, pero el legislativo estuvo muy rezagado, muy diezmado en sus posiciones, muy diezmado en sus reflexiones y en su acción misma, ¿cierto? Y no todo es culpa del COVID, sino que uno también hay que mirar los niveles de democracia en que están y cómo se están desarrollando. Y eso, pues es de que se evalúe, ¿cierto? Porque seguimos en una lógica donde el Ejecutivo sigue orientando, sigue definiendo, hay dispersión en sus decisiones. Muchos toman el mófalo de las vacunas, pero pues deshonrosamente somos el último país que ha iniciado ese proceso de vacunación. Nunca fue claro el tema de la compra, nunca fue claro realmente como las metas que se trazan bajo la realidad y bajo las recomendaciones del equipo médico. Entonces es un tema interesante, ¿cierto? Para valorarlo, y vuelvo y yo manifiesto como el interés de estarnos vinculando a estas reflexiones y espacios en torno a la renta básica, que creo que es un tema trascendental para las comunidades. Cierro ahí mi intervención, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis Chimá, de representante de los campesinos de la ANUP. Profesor Luis Jorge Garay, le doy la palabra porque gracias por su paciencia, por escuchar a los representantes de las regiones campesinas, indígenas, que están en contacto, ¿no? En contacto con esas necesidades, y quisiéramos escuchar la propuesta esperanzadora de una renta básica permanente. Tiene la palabra, profesor. Gracias, Esteban. Por supuesto, para mí es una oportunidad oír de primera mano de líderes como ustedes la situación de un territorio tan crítico como es el Cauca y algunos otros territorios indígenas y afrodescendientes. Sin duda me parece fundamental tener en cuenta la gravedad de la situación en muchos territorios colombianos,
pero también el reto que tenemos con esta propuesta económica y social de una renta básica permanente para el 60% de la población colombiana, que es la pobre y vulnerable del país, poder acertar con las mejores vías y procedimientos para, en la eventualidad de que se lograra aprobar una iniciativa como esta, podamos llegar oportuna y de manera eficaz con esta renta básica a los hogares de las poblaciones más vulnerables del país, y entre ellos a la población indígena, campesina, afrodescendiente. Ese es un reto que tenemos y que debemos abordarlo desde las propias comunidades y organizaciones sociales comunitarias, como vehículo para poder no solo contribuir a hacer un censo de los hogares de sus comunidades en pobreza y vulnerabilidad, que deben ser focalizados para la recepción de esta renta básica, sino también para idear los mecanismos y procedimientos más adecuados para poder distribuir esta renta básica a la población. Las ayudas que existen de protección de los programas sociales vigentes en Colombia se basan en el principio de la bancarización del hogar beneficiado, y sabemos que hogares altamente pobres, incluso los cinturones de las grandes ciudades, no tienen acceso a la posibilidad de bancarizarse. Eso con mayor razón en el caso de poblaciones indígenas, afro y campesinas de territorios aislados del país. Y ahí tenemos ese reto fundamental entre todos de cómo idear para la regulación administrativa de un programa social de esta naturaleza, poder acertar en la focalización y la distribución de la renta básica permanente para todos los hogares pobres y vulnerables. Si quieren, me permito hacer una breve presentación en qué consiste y cuáles son las bases y fundamentos de esta iniciativa social y política de renta básica permanente ya para Colombia. Primer elemento clave: la renta básica tiene un alto contenido de goce efectivo de derechos humanos de la población. Su justificación tiene raíces en la jurisprudencia internacional de derechos humanos, a partir incluso de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero también una amplia justificación por la Constitución y el bloque de constitucionalidad colombiano que se ha ido construyendo a partir de la Carta de 1991. Los ejes básicos de justificación desde una perspectiva de derechos humanos de la renta básica permanente son los siguientes. 1. El objetivo, fin último de los derechos humanos es liberar a todo y cada uno de los ciudadanos de la sociedad del temor a su existencia y de la miseria. La Declaración, en el artículo 25 del Derecho Universal, dice que toda persona tiene derecho a un nivel adecuado de vida que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación. En los objetivos del milenio de Naciones Unidas hay un compromiso taxativo a los estados de alcanzar el desarrollo y erradicación de la pobreza, sin escatimar esfuerzos para liberar a nuestros semejantes hombres, mujeres, niños y niñas de las condiciones deshumanizadoras de la pobreza extrema. Recientemente,
a raíz de la pandemia del COVID-19, la Oficina de Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en sus directrices esenciales respecto a la atención a la pandemia por COVID-19, recomendó a los estados tomar todas las medidas fiscales y de protección social que garanticen que las poblaciones más vulnerables puedan tener acceso, entre otras medidas, a una renta básica. De tal manera que a nivel internacional hay jurisprudencia clara de la obligatoriedad de un Estado como el colombiano de avanzar a una renta básica. En segundo lugar, la Constitución Política de Colombia pregona taxativamente, entre otros, el derecho a existir y a la promoción de una igualdad real y efectiva entre todos y todas los ciudadanos de Colombia. En ese sentido, el bloque de constitucionalidad ha desarrollado y reiterado en múltiples oportunidades que el derecho fundamental a la vida que garantiza la Constitución no se reduce a la mera existencia biológica, sino que expresa una relación necesaria para que todas las personas puedan desarrollar dignamente sus facultades como ser humano. Pero por supuesto, uno de los elementos claves, una condición necesaria pero claramente insuficiente, es poder tener el derecho a una vida digna. Y dentro de la vida digna es una alimentación y condiciones de vivienda, de vestuario, etcétera, que dignifiquen su condición de ser humano. Ahí la renta básica responde como un mecanismo de política pública para reconocer el derecho a existir y el derecho al desarrollo de una vida digna. Tercer elemento clave es que esta propuesta de renta básica no es un subsidio otorgado con beneplácito del gobierno de turno, sino que la renta básica constituye y responde a un derecho de ciudadanía como libertad y garantía de existencia digna. Es decir, por el hecho de ser usted miembro de una sociedad como la colombiana, tiene el derecho a contar con las condiciones mínimas indispensables para desarrollar la existencia de una vida digna. En ese sentido, y partiendo de esos principios constitucionales, internacionales y nacionales, es que anclamos la propuesta de que esta renta básica permanente sea una renta de ciudadanía. Pero es una renta de ciudadanía que, dadas las condiciones de la sociedad colombiana, de su nivel de desarrollo, de la situación precaria de las finanzas públicas, agravada aún más por la pandemia del COVID-19, reconocemos que por lo menos en el plazo previsible del corto plazo, tenemos que concentrarnos en la implantación de una renta básica ciudadana permanente ampliamente focalizada, al punto que en el futuro previsible se pueda alcanzar una cobertura equivalente al 60% de la población colombiana. Es decir, que le pueda llegar a cerca de 7.5 millones de hogares y equivalentes a cerca de 30 millones de ciudadanos, ciudadanas, niños y niñas de Colombia. Esta renta básica ciudadana ya, por lo tanto, está focalizada esencialmente en la población pobre y vulnerable de Colombia. ¿Y por qué la pobre y la vulnerable? ¿Cuál es la situación actual a nivel macroeconómico del país, de la crisis social y económica que ya venía observándose aún en el año 2019, antes de la pandemia, pero que ha sido profundizada y agravada
por la pandemia y la estrategia de confinamiento para reducir la velocidad de contagio y evitar una crisis sanitaria. Algunos datos para su consideración que obviamente en los que ustedes hablaron en sus territorios son aún más graves que lo que voy a mostrar al promedio nacional. A diciembre de 2019, el DANE, con una actualización de la encuesta nacional de hogares, establecía que el 35.7% de la población colombiana estaba bajo la línea de pobreza monetaria. Esto quiere decir que son 5 puntos porcentuales más arriba que el promedio para América Latina y el Caribe. Pero con una gravedad, que en las zonas rurales, es decir, en centros poblados y rurales dispersos, a diciembre del 2019, el 47.5% de los habitantes estaban bajo la línea de pobreza, es decir, la mitad de la población. Obviamente, hay casos donde la pobreza es muchísimo mayor. Solo quiero mencionar 2. Quibdó tiene en diciembre del 2019 tenía una pobreza del 61%, 64% en el caso de Tumaco, 50% en el de Riohacho. Obviamente había unas situaciones de precarización social muy acentuadas, aún antes de la pandemia. Lo que ha pasado en el 2020 con la pandemia y la estrategia de la confinamiento llevó, según nuestros cálculos, a que la pobreza y la vulnerabilidad a finales del 2020 oscile en promedio para el país entre un 60 y un 65%, con un agravante, que en las zonas rurales el promedio de pobreza está cercano al 75-80%. De tal manera que, dadas estas situaciones, observamos que la pobreza y la vulnerabilidad en Colombia hoy estaría cercana a básicamente a un 70-75%. Con mayor gravedad, obviamente, en las zonas rurales. Aquí, como ustedes mencionaron, el problema del hambre y de la desnutrición es una expresión de la crisis social. Les quiero comentar que a enero el pasado enero del 2021, el 67% de los hogares consumieron 3 comidas al día en comparación con el 90% un año atrás. Es decir, que se redujo en más de un 23% los hogares que pudieron consumir 3 comidas al día. Con la característica adicional de que el 30% de los hogares solo consumieron 2 comidas al día. Es decir, estamos en una crisis de nutrición y de hambre que hacía varias décadas no se observaba en el país. Lo que decía Luis Alfredo Acosta, guardia indígena, de lo que observa y vive de la situación de hambre y de nutrición en muchas comunidades indígenas, afros y campesinas, está claramente constatada incluso en los centros poblados. Esta es una situación generalizada, por supuesto, con mayor gravedad en las regiones como las que estamos hablando en esta reunión. Algo igualmente preocupante es que durante la pandemia se aumentó el desempleo por la caída de la actividad productiva y la recesión económica en el país. La recesión en Colombia implicó que el PIB
Producto Interno Bruto cayera 6.8%. Es la caída más dramática que ha tenido Colombia desde el año 1929 a raíz de la Gran Depresión Mundial. Es decir, 100 años. En 100 años no habíamos tenido una caída y una recesión de esa magnitud. Y eso se ha reflejado también no solo en la pobreza, la desigualdad, la desnutrición y el hambre, sino en el desempleo. En la última encuesta del DANE, publicada la semana pasada, muestra que el desempleo en enero del 2021 fue del 17.3% para todo el país, con el agravante de que fue del 23% para el caso de las mujeres. Y que eso llevó a algo muy dramático, que solo en el mes de enero se hubieran perdido 930,000 empleos en el país. En estas circunstancias, estimamos que la pobreza y vulnerabilidad en Colombia hoy abarca cerca del 60% de la población colombiana, es decir, a cerca de 30 millones de personas o 7.5 millones de hogares. En este sentido, nuestra propuesta y la cumbre social y política del próximo 11 y 12 de marzo irían a deliberar y ojalá a aprobar. Consta de lo siguiente. Primero, esta renta básica sería una transferencia monetaria incondicionada, a diferencia del programa de Familias en Acción, como la mencionó Jesús Javier. Esta transferencia de la renta básica no tendría condicionalidad alguna y variaría desde 320,000 pesos al mes para un hogar de un solo miembro y un aumento progresivo hasta 470,000 pesos al mes para un hogar con 5 miembros o más. Es decir, en el promedio, esta transferencia monetaria equivaldría a más de 2.5 veces la transferencia que se da con los programas sociales del gobierno actuales. Segundo elemento clave, la renta básica permanente ya tendría una duración permanente a lo largo del año y de los años por venir. Y en este programa se subsumirían todos los demás programas sociales actuales para volverse solamente un solo programa con unas transferencias monetarias incondicionales. Tercer elemento. Todos sabemos que quisiéramos que hubiera una cobertura mayor, que fuera universal en el mejor de los casos, y que los montos de transferencia monetaria fueran claramente mayores. Sin embargo, para que la propuesta sea creíble, factible y realista, dadas las condiciones económicas y de las finanzas públicas del país, pensamos que esta propuesta, que tiene un costo fiscal del 3.8% del PIB y que se sitúa 2.5 puntos porcentuales del PIB por encima del costo fiscal de todos los programas sociales actuales del gobierno, es posible de financiar y realistamente, con voluntad política y con empeño social, podría implantarse en el país en el corto plazo. Para ello disponemos y hemos propuesto 3 fuentes de financiación que quiero aclarar ante ustedes que para el año 2021 esas fuentes de financiación no implicarían mayores impuestos para el país, sino que habría otros recursos públicos
que se podrían conseguir con este propósito. Cuarto elemento clave. Sabemos que los programas sociales hoy de transferencias monetarias tienen problemas de focalización. ¿En qué términos? En que no solamente la cobertura no incluye a muchos hogares pobres y vulnerables, no solo de los cinturones de miseria de las grandes ciudades, sino muy preocupante de población étnica, afrodescendiente y campesina de regiones apartadas del país. Por ello, a diferencia de lo que se utiliza actualmente, estamos proponiendo que se desarrollen unos procedimientos y unos mecanismos mediante los cuales los hogares que no hayan sido incluidos previamente en programas sociales del país puedan hacer la solicitud de ingreso a través de un procedimiento administrativo rápido, transparente y expedito. Somos conscientes, y en esta reunión quiero hacer énfasis, porque el Consejo, las propuestas y su participación en la concepción y desarrollo de mecanismos comunitarios para asegurar la buena focalización e inclusión de muchos hogares de sus comunidades al programa, que desarrollemos mecanismos comunitarios de levantamiento de información sobre hogares, su localización, para poderlos incluir en la base de datos y posteriormente poderles ser transferidas la renta básica de emergencia. Entonces ahí habría un mecanismo novedoso que las organizaciones comunitarias como la ANUC, la ONIC, las organizaciones campesinas otras, las organizaciones comunitarias indígenas y afrodescendientes tendrían un papel fundamental en poder contribuir viendo plantas que se les puedan otorgar las transferencias a todos los hogares pobres y vulnerables de la región. Sexto elemento que también es grave, que es clave y que es fundamental desarrollar con organizaciones comunitarias y sociales, es el hecho de que hasta ahora los programas sociales de gobierno de transferencias monetarias se realizan a través de entidades bancarias en su gran mayoría o en otros canales que no a los hogares campesinos de las regiones del país. Sin embargo, somos conscientes que este mecanismo de bancarización no aplica a un amplio grupo de la población más pobre y vulnerable del país, que precisamente vive en regiones apartadas como las que Luis Alfredo y Jesús Javier y Luis Intima nos están hablando. Entonces aquí también requerimos desarrollar modalidades de transferencias que no sea solamente a través de bancos, que les pueda llegar de manera oportuna a estos hogares pobres y vulnerables. Tendremos que desarrollar muy rápidamente, con la colaboración y las propuestas de organizaciones sociales y de líderes sociales, qué otros mecanismos de transferencia podrían ser eficaces para llegar a estas poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes. Es una tarea que tenemos que surtir en la ley, en la aplicación de la ley, y que por lo tanto requerimos ese concurso y participación en la cumbre
de las comunidades y organizaciones sociales. Séptimo elemento, como ustedes lo mencionan, Jesús Javier y el mismo Luis Intima, pues se requieren más políticas y más decisivas políticas gubernamentales para apoyo a la actividad productiva, a la comercialización en el caso de del proyecto de autonomía alimentaria, por ejemplo, para poder garantizar la realización efectiva de un ingreso productivo a los campesinos, por ejemplo, y a las poblaciones indígenas. Somos conscientes de ello, pero esta cumbre social y política se concentra única y exclusivamente en una renta básica como transferencia monetaria a todos los hogares pobres y vulnerables del país, enfatizando, por un lado, de que se requieren más políticas públicas del Estado para fortalecer los ingresos, el empleo y la actividad productiva de estas poblaciones vulnerables en el país, así como enfatizar seriamente que el Estado colombiano, a la hora de aprobarse una política como la renta básica permanente ya, no puede ni debe desmontar ni total ni parcialmente subsidios que actualmente estén vigentes a la población objetiva de este programa de transferencias monetarias. Con lo anterior, como resumen, concluyo que estamos en un proceso de foros regionales preparativos a la cumbre social y política de esta iniciativa y que esperemos que el 11 y 12 de marzo tengamos el suficiente consenso con la participación activa de organizaciones y de líderes como ustedes, poder llegar para poder radicar ante el Congreso de la República el 16 de marzo, el inicio de la nueva legislatura, este proyecto de ley con el respaldo de más de 50 congresistas de más de 10 bancadas y ojalá podamos más, y de múltiples organizaciones como sindicatos, asociaciones campesinas, organizaciones indígenas, afrodescendientes, asociaciones médicas y muy diversas otras organizaciones sociales en defensa de los derechos ciudadanos de una amplísima proporción de la población colombiana. Muchas gracias. Gracias, profesor Luis Jorge Garay, por esa explicación clara y contundente de una propuesta frente a esta realidad de pobreza y vulnerabilidad de las poblaciones en los barrios subnormales, marginales de las ciudades y de las poblaciones en zonas rurales y dispersas. Ahora quisiera dar la palabra a nuestros invitados para conocer cuál es su opinión, qué opinión les merece esta propuesta de los movimientos ciudadanos, de las bancadas, de intelectuales y académicos, de esta propuesta de renta básica. ¿Cuál es su reacción? Entonces quisiera dar la palabra a Luis Alfredo Acosta, coordinador de la Guardia Indígena, y luego a Jesús Javier Chávez y luego a Luis Intima. Gracias, profe, gracias por esa orientación tan clara frente a lo que significa esta renta básica, que creo que sería muy oportuno en el ejercicio de la situación que tiende a agudizarse en las comunidades indígenas, campesinas, afros y en los sectores urbanos. La situación, estoy de acuerdo con Chucho, que a veces en las situaciones en las ciudades uno ve cada día más difícil. Yo creo que la pandemia mostró la verdadera realidad que vivimos los colombianos
Y por eso que este punto, yo creo que este punto es sumamente importante porque une las causas de todos. Este no es un punto de los afro, no es un punto de los indígenas, no es un punto de los campesinos, no es un punto de los... Es un punto de los colombianos, de los pobres, de los más marginados, que nos unen en una exigibilidad que como derecho lo entendí. No es que sea un subsidio del gobierno, es un derecho. La renta básica es un derecho que tenemos los colombianos en estas situaciones de emergencias y de crisis. Yo creo que es una forma de nosotros poder exigir, de poder nosotros exigir derechos a permanecer como pueblos, a permanecer como sociedad, porque aquí está en riesgo la sociedad, está en riesgo la madre tierra, está en riesgo la permanencia de la población. Entonces yo creo que en esta situación de crisis y de emergencia es oportuno que nos unamos alrededor de esta iniciativa y por eso nosotros como organización nacional, como organizaciones regionales y como líderes indígenas, sociales, debemos estar en este ejercicio. Y también yo pienso que como defensores de derechos tenemos que estar ahí. Yo lo veo de esa manera muy oportuno para este ejercicio, porque yo digo que si el constituyente primario no se moviliza, si el constituyente primario no presenta las propuestas legislativas, comunitarias y de movilización, yo agregaría a eso, para poder exigir un derecho que tenemos los colombianos para poder permanecer como sociedades indígenas, como sociedad campesina, pero también como sociedad humana. Creo que aquí está, yo metería esa parte, aquí está en riesgo lo humano, está en riesgo el ser humano, está en riesgo el que convivan, el que exista una Colombia. Yo creo que aquí es un punto de partida que nos une a todos y de lógica estaríamos allí en ese ejercicio de la cumbre, estaríamos en ejercicio de exigibilidad de derechos como hemos estado las organizaciones indígenas, en ese ejercicio de reclamar los derechos. Para mí este es un derecho, incluso como la consulta previa, lo entendía así el profesor, tiene una argumentación jurídica internacional, nacional y ciudadana. Por lo tanto, es un derecho que tenemos y es una obligación que tenemos nosotros como colombianos, nosotros como sociedad, como ciudadanos y como pueblos indígenas, pues nosotros estaríamos allí porque hace parte de nuestro ejercicio el reclamo de los derechos de los sectores más vulnerados y creo que nosotros deberíamos hacerlo ahí. Yo lo que dejaría, bueno, si eso no pasa, ¿qué hacemos? Si eso no es, ¿qué hacemos? Nos tenemos que movilizar, ¿qué hacemos? Porque es un derecho que tenemos y que se tiene que dar para poder permanecer. Yo lo veo desde ese punto de vista. Agradezco mucho al profesor, a Esteban, a todos por aclararnos estas iniciativas, porque a veces pensamos que la iniciativa solo la tiene que hacer nuestro delegado allá y no las mismas comunidades. Creo que es una iniciativa ciudadana que somos nosotros los pobladores que tenemos que exigir que los derechos se garanticen. Yo lo dejaría desde allí y agradezco mucho al profesor por esa orientación, por esa claridad. Yo veo con mucha preocupación esta crisis y creo que somos nosotros, yo pienso que es así y el mensaje también, somos nosotros que ayudamos a esta crisis y siempre lo hemos hecho los pueblos indígenas aquí y los pueblos campesinos y afro aquí, nunca el gobierno nos ha dado nada, no nos ha regalado, nos ha tocado nosotros exigirla como el derecho a la tierra, como el derecho a muchos derechos que hemos tenido a través de la organización y creo que este ejercicio organizativo de reclamo de derechos es fundamental en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo los pueblos y están viviendo los colombianos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alfredo, por ese mensaje de respaldo a esta propuesta. Y como tú decías, está en riesgo la Colombia diversa, la madre tierra, y en especial todos los niños y niñas, nuestros abuelos, que viven en los territorios indígenas y en todas las zonas también urbanas, donde está en juego la vida, ¿no? Y la dignidad. También quiero dar la palabra a Jesús Javier para que nos comente qué opinión le merece esta propuesta de la renta básica que expuso el profesor Garay. Pues primero agradecerle al profe porque nos hace una ilustración muy clara, muy precisa
Y así de claro está que no hay ninguna duda de que seamos también nosotros ahora en adelante promotores de animar al pueblo a que apoyen esta iniciativa. De verdad que puede ser que la pandemia nos dé esa oportunidad de que algo constitucional y un derecho tan importante que los ciudadanos colombianos tenemos y tienen, de tener realmente un respaldo para el buen vivir de las comunidades y de manera especial los más vulnerables. Ni más faltaba decir que estamos totalmente dispuestos a apoyar esta iniciativa. Y por supuesto, nosotros siempre tenemos el concepto del gobierno central que nos saca impuestos, 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 pues que esos impuestos se reflejen en esa línea de invertir en la misma comunidad y en las familias más vulnerables, pues aquí se podría ver que es una doble vía realmente el esfuerzo económico en Colombia. Y por supuesto, minimizar los sufrimientos, los afanes de la familia más marginada y más vulnerable, pues es apenas un hecho de justicia. Y por eso nos vemos con muy buenos ojos, pues que nos den la oportunidad de conocer más de cerca este tema. Lo habíamos escuchado por ahí someramente, pero ahora, de verdad que con toda la ilustración más detenida, nos damos la tarea a entenderlo mejor y, por supuesto, a animar a la organización y a nuestras comunidades a que nos convirtamos también en el respaldo a esta iniciativa ciudadana. Yo creo que también es la primera iniciativa que nos permiten opinar, nos permiten decir estamos de acuerdo, nos parece bien. Muchas cosas han aprobado en el Congreso sin el consentimiento libre e informado de la comunidad, de los beneficiarios. Y este ejercicio me parece que es sumamente importante y esperamos pues que nos preparemos todos, ambientemos pues el espacio para que en la cumbre que está proyectada para el 11 y 12, no estoy mal, podamos entonces participar muy activamente y nuestras organizaciones, nuestras autoridades como tal puedan participar en entender el tema y por supuesto estemos respaldando esa presentación el 16 dentro del Congreso. Pues ojalá el Congreso en la mayoría pueda respaldarlo porque sería realmente un hecho histórico y una aplicación de la Constitución en beneficio de los más desfavorecidos de aquí de Colombia, indígenas, campesinos, urbanos, afros, que efectivamente lo están necesitando. Muchas gracias, un abrazo para todos. Gracias a ti, Jesús Javier, por recalcarnos de que lo van a apoyar, y no solamente eso, sino la pedagogía. A través, ustedes han tenido de primera mano conocimiento de lo que, en qué consiste la renta básica permanente. Es una nueva propuesta que se ha ido depurando y, pues, y al participar en la cumbre la próxima semana 11 y 12 de marzo, es apropiarnos pues, y apoyar, apropiarnos y apoyar, dado que ya hay un apoyo político, hace falta ese apoyo social a esta iniciativa que es muy sugestiva. Le quiero dar la palabra a Luis Inchimá. ¿Cuál sería su opinión de esta propuesta? Esta propuesta que lo has escuchado de primera mano, Luis. Adelante. Luis. Luis, ¿estás conectado? Bueno, también veo que entró a sala Rosalba Ipiaulcue. No sé si nos estás escuchando.
Bueno, creo que tenemos problemas con la conexión con Luis Inchimá. Yo quisiera hacer un comentario adicional desde el Observatorio de Deuda Social, profesor Garay. Nosotros hemos trabajado hace 4 años una propuesta denominada Salario Mínimo Constitucional. Nos hemos dado cuenta que el salario mínimo legal vigente, que cada año es fijado de manera tripartita en la Comisión de Concertación, el incremento se da, o sea, los criterios que se toman en cuenta para fijar el salario mínimo es el incremento, ¿no?, por inflación y el de productividad. Criterios netamente económicos, pero que dan como resultado un salario mínimo que no le permite vivir dignamente al trabajador y su familia. Entonces nosotros en el Observatorio de Deuda Social de la Javeriana hicimos el esfuerzo de monetizar a cuánto equivaldría un salario mínimo tomando en cuenta los mandatos constitucionales. Y en eso coincidimos mucho con la propuesta del salario mínimo. Muchas sentencias de la Corte Constitucional, donde una de las primeras fue la de Carlos Gaviria, habla sobre el ingreso vital, ingreso mínimo vital, y que dice las sentencias de la Corte que ese ingreso del trabajador debe garantizarle una vida digna, y no solamente incluye el alimento, el dinero suficiente para la canasta de alimentos, sino también para el acceso a otros servicios y bienes esenciales para unas condiciones de vida modestas del trabajador y su familia. Y entonces, haciendo ese ejercicio de monetizar, nos dimos cuenta que en el cálculo de la línea de pobreza que hace el DANE, se omite un valor muy importante para nosotros que hemos incluido en el cálculo. El DANE y la CEPAL suponen, cuando estiman la canasta de alimentos, de que los alimentos se consumen crudos, y eso no es así. Cada hogar necesita unos costos asociados a la preparación, conservación de los alimentos y los utensilios. Eso también es la vida digna. Y cuando calculamos ese valor, nos da como $14, 14, 15 dólares, y eso complementa el valor de la canasta de alimentos que estima el DANE. Entonces, haciendo esa agregación, tenemos un valor de la canasta que incluye la preparación y la conservación. Y además, la misma Constitución nos dice, nos habla de que los niños y jóvenes tienen derecho a educación, tienen derecho al acceso a la salud, a la recreación, y cuando uno va sumando, uno va teniendo, además de la canasta de alimentos, otra canasta de no alimentos, y eso nos ha dado en ese entonces, para el año 2016, en dólares PPA ajustados, de $1,400. Si bien es muy alto, pero nos muestra de que vivir dignamente en una familia implica no solamente la canasta de alimentos, sino otros gastos. Y eso es el mandato constitucional. Y por otro lado también vemos que pues en eso coincidimos bastante. Esta propuesta pues está incluida en el libro de la renta básica ya, que lo presentaron el día martes pasado. Y nosotros también estamos contentos porque hay una coincidencia en eso, de que es necesario incluir otro criterio, no solamente los económicos, sino el criterio, digamos, de este Estado Social de Derecho, de garantizar la vida digna. ¿Y eso qué implica, no? Una vida, el respeto mínimo a la existencia en unas condiciones mínimas de vida. Y también consideramos que ese valor que proponen de 320,000 también se parece a un valor que calculamos también en el Observatorio de Deuda Social de la brecha de la pobreza. Nosotros calculamos el ingreso promedio según en la encuesta de hogares, el ingreso promedio que tienen los pobres. Y nos dimos cuenta que está a un 30%, ¿no? Le haría falta a ese ingreso promedio para alcanzar la línea de pobreza. Y cuando calculamos para el año 2019, tomando en cuenta la línea de pobreza, nos da un valor de 340,000 pesos, lo que sería la brecha de ingresos. Y eso se parece mucho a lo que usted hace en sus cálculos. De manera que, por dos razones, tanto por un ingreso que garantice ese ingreso mínimo vital y la dignidad,
coincide también con ese faltante, esa brecha de ingreso que le hace falta a los hogares para, pues, para tener unas condiciones modestas y dignas de vida. Ese sería mi comentario y Muchas gracias, Esteban. Muy interesante. no sé si quiere decirnos algo más, porque ya llevamos 1 hora y media en este conversatorio para cerrar esta. No, Esteban, muchas gracias por el espacio, por haber podido compartir con los colegas, enterarse uno de primera mano las realidades más dramáticas aún de lo que dicen las cifras, sin duda, de ver la postración y el sufrimiento de tantos hogares. Y esa reflexión con ustedes, ese espíritu de participación y de exigencia ciudadana, yo creo que va a ser muy importante para que podamos, ojalá, exigir efectivamente que se implante una renta básica ciudadana permanente en Colombia de una vez por todas. Las reflexiones que Esteban, usted ha hecho son muy interesantes, están muy acorde con más o menos lo que hicimos para sustentar esta propuesta. Y bueno, este no es el final del camino. Este es apenas el comienzo del camino de una movilización deliberativa, social y política para ir hacia otras políticas necesarias, complementarias, que toca ir instaurando en Colombia. Y estamos pensando que un paso siguiente, que incluso lo pudiéramos surtir el mismo 11 y 12 de marzo, fuera el de poder acordar un consenso, comillas, o un apoyo generalizado a un conjunto de principios básicos que deben regir la tributación en Colombia, como para empezar a ponerle una cortapisa y una talanquera a la iniciativa de gobierno y de muchos centros de pensamiento sobre la nueva reforma tributaria en Colombia que se aprobaría este año, y que el movimiento social pueda también ya con una deliberación fijar posiciones con sustento que tengan un gran valor para la hora de discutir en muy diversas instancias políticas públicas claves en el país y que afectan, por supuesto, a la gente y a la gente más necesitada de Colombia. Entonces vamos a ver si una vez surtido lo de la renta básica permanente, si simultáneamente, sin interrumpir ni interferir en la deliberación, pudiéramos también avanzar en si podemos lograr unos acuerdos alrededor de unos principios rectores de la tributación, para que el gobierno tome atenta nota de que el movimiento popular y ciudadano del país no es ajeno y está totalmente consciente y preparado para participar en la deliberación del diseño de políticas públicas en Colombia. Y yo creo que por eso pienso que con ojalá el éxito que podamos tener en la cumbre, este sea el primer paso de todo un proceso que ojalá se vaya desarrollando paso a paso hacia el futuro para para la construcción de una sociedad más democrática e igualitaria en Colombia. Y yo creo que ahí es la trayectoria que debemos seguir. Y que veo que los movimientos sociales, los líderes y la ciudadanía están en esa disposición de hacerlo. Entonces tenemos esa responsabilidad. Así es, profesor Luis Jorge Garay. Y pues quiero parafrasear las palabras de Luis Alfredo Acosta, que decía: ellos también van a exigir desde las organizaciones sociales que se apruebe este proyecto de ley, ¿no? Y se nota que vamos teniendo apoyo de todos los sectores,
como ha visto ahora, están grupos representantes de los pueblos indígenas y campesinos muy comprometidos y abiertos a apoyar esta iniciativa ciudadana, porque es una construcción de todos. Correcto. Y para finalizar, quisiera darle palabra a Jesús Javier, que está acá con nosotros, que permanece porque creo que los demás han tenido problemas de conexión. Jesús Javier tiene la palabra para despedirnos. Cierra con broche de oro. Bueno, muchas gracias una vez más y estamos listos para ser mensajeros de esta iniciativa y que el pueblo la conozca. Lo que se conoce se respeta y se respeta. Y eso, acá como Movimiento Indígena Maíz, desde el departamento del Cauca, por ahí está Rosario Aipia, tenés la diputada de nuestro movimiento. No pudo entrar porque hay dificultad de conexión, pero bueno, aquí, de verdad, profe Luis Jorge, muchas gracias. Esteban, gracias también por esta oportunidad y nos seguimos viendo y encontrando y complementando en este propósito de cosas positivas para nuestra querida Colombia y los más vulnerables. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, gracias.